Llevo 2 horas gritando su nombre. Elena. 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 Lo he gritado en cada habitación, en cada pasillo, contra cada pared de esta casa que respira conmigo y que ya no sé si respira porque yo respiro o si yo respiro, porque ella me lo permite. No contesta. No ha contestado desde que rompí el espejo. Desde que vi mi piso de Barcelona reconstruido dentro de estas paredes. Desde que encontré esa fotografía de 1953 con mi cara y mi letra en el reverso. Esta vez recordaré. Esas fueron las palabras. Mi letra. Mi promesa. De hace 73 años. Y ahora Elena se ha callado. Y el silencio de esta casa es peor que cualquier cosa que haya dicho el manuscrito. Porque el manuscrito miente por exceso. Te dice demasiado. El silencio miente por omisión. Te deja solo con lo que ya sabes y no quieres admitir. La busqué como se busca a alguien que sabes que no vas a encontrar. Metódicamente. Habitación por habitación. Planta por planta. Golpeando las paredes con los nudillos como un médico que ausculta un cuerpo enfermo. Esperando que el sonido cambiara, que algo resonara hueco, que una grieta en la piedra dejara escapar su voz. Nada. La cocina estaba fría. El salón seguía cubierto de sábanas blancas, pero ahora las figuras arrodilladas me parecían otra cosa. No rezaban. Se despedían. El pasillo del ala este olía a tinta y a polvo mojado, y los surcos de arrastre en el suelo. Esos caminos gastados que van de la biblioteca a la puerta, de la puerta a la biblioteca, como un péndulo que no puede detenerse, parecían más profundos que antes. Como si la casa hubiera tragado algo pesado recientemente. Como si estuviera digiriendo. Subí al segundo piso. La habitación de Arnau seguía exactamente igual, la cama deshecha con la marca de un cuerpo, el espejo cubierto, el reloj parado a las 3:03. Pero cuando pasé junto al reloj, algo cambió. No en el reloj. En mí. Sentí una punzada en el pecho. No dolor, algo más antiguo que el dolor, algo que estaba antes que yo, y mis dedos se movieron solos hacia la esfera de cristal. La acariciaron. Con familiaridad. Con ternura. Como quien acaricia la cara de alguien dormido. Aparté la mano. Mi mano gris. La piedra había llegado al hombro durante la noche y ahora cubría medio torso. La sentía debajo de la ropa como una armadura que crece desde dentro. No dolía. Eso era lo más aterrador. No dolía en absoluto. Se sentía como volver. Seguí buscando. Elena no estaba en las paredes. No estaba en el aire. No estaba en las 3:03 de la madrugada. Porque las 3:03 habían pasado hacía horas y lo único que había oído era mi propia respiración y su eco en la piedra. Y entonces la encontré. Pero no donde esperaba. Había un retrato que no había descubierto. En el estudio oculto, detrás de la estantería, colgado en la pared más alejada de la puerta, cubierto por una tela que no era negra como las demás sino de un azul oscuro, casi púrpura. Como el cielo justo antes de que desaparezcan las últimas estrellas. No sé por qué no lo había visto antes. Había estado en esa habitación docenas de veces. Había descubierto los otros retratos, Sebastián, Catalina, Joaquín, el hombre sin nombre, Arnau, y los había estudiado con la fascinación enfermiza de quien busca respuestas en caras que no pueden hablar. Pero este retrato había permanecido invisible. Como si la casa lo hubiera escondido. Como si no quisiera que lo viera. O como si hubiera estado esperando el momento exacto. Quité la tela. Y me vi. No. No exactamente. Me vi como se ve uno en un sueño, los rasgos ligeramente diferentes, la mandíbula un poco más suave, el pelo más largo. Pero los ojos. Los ojos eran los míos. No parecidos. Idénticos.
El mismo tono de avellana con motas de gris, siempre gris en todo. Y la misma forma de mirar desde el lienzo como quien mira a través de una ventana que da a ningún lugar. Era una mujer. Vestida con ropa de los años 80. El pelo recogido con descuido. Una expresión que no era tristeza ni miedo sino algo más complejo, más devastador. La resignación de quien ha intentado algo demasiadas veces y sabe que va a intentarlo una vez más. Y en su mano derecha, un anillo. Pequeño. De plata. Con una piedra azul diminuta que yo conocía mejor que mi propio nombre. Porque ese anillo estaba en mi dedo. Lo llevaba puesto en ese momento. Lo había llevado toda mi vida. El anillo de mi madre, siempre había pensado. El anillo que ella me dio antes de morir y que nunca me quité porque quitármelo habría sido como arrancarme un hueso. Pero el retrato estaba fechado en 1987. Y la mujer que lo llevaba no era mi madre. Era Elena. Y era yo. Me senté en el suelo. No me caí. No me desplomé. Me senté con la calma obscena de alguien que ha recibido un diagnóstico terminal y descubre que una parte de él ya lo sabía. El cuerpo se sienta antes de que la mente procese. El cuerpo siempre sabe primero. Elena me había dicho, antes de callarse, dónde buscar. Debajo, había susurrado una noche, con la voz tan débil que sonaba como lluvia en un tejado lejano. Debajo de donde caminan. Debajo de donde siempre han caminado. Las tablas del suelo del estudio oculto. Las que crujían cuando pasaba sobre ellas. Las que formaban parte del camino de arrastre, ese recorrido obsesivo entre la biblioteca y la puerta. Clavé los dedos grises. Los dedos de piedra que ya apenas sentían la temperatura pero que conservaban una fuerza que no era mía. En las juntas y tiré. La madera cedió con un gemido. Y debajo, en un hueco que olía a siglos, encontré las páginas arrancadas. No estaban arrancadas del manuscrito principal. Eran de otros manuscritos. De los que había encontrado en el estudio, los que llevaban nombres distintos en la portada. Alguien, Elena, siempre Elena, las había arrancado de cada ciclo y las había escondido aquí. Como quien guarda las páginas más importantes de un diario. Como quien arranca las pruebas de un crimen para que alguien las encuentre cuando ya sea demasiado tarde para él. Criminal pero no para la verdad. Las leí con las manos temblando. No de miedo. De reconocimiento. Sebastián, 1823. 11 días. Su manuscrito era largo, detallado, poético. Describía la casa como un palacio de sombras y misterio. Oía una voz de mujer que le advertía. No le hizo caso. Al 11º día, su piel empezó a endurecerse. Al 12º, no había 12º. El manuscrito terminaba a mitad de frase, como un corazón que se detiene entre un latido y el siguiente. Catalina, 1867. 8 días. Su manuscrito era más corto, más urgente. Menos florituras. Más desesperación. Ella fue quien arrancó las páginas por primera vez. Ella entendió que el manuscrito era una trampa antes que nadie. Pero no a tiempo. Nunca a tiempo. Su última entrada, la voz me dijo que corriera. Pero mis pies conocen esta casa mejor que yo. Y no quieren irse. Joaquín, 1912. 4 días. Su manuscrito era breve y repetitivo. Las mismas frases aparecían 2, 3 veces, como si la casa hubiera olvidado que ya las había escrito. Como si el mecanismo que generaba estas historias se estuviera estropeando. Un reloj al que se le sueltan las piezas. Joaquín ni siquiera tuvo tiempo de asustarse. Su última entrada, creo que siempre he vivido aquí. Y el último. 1953 sin nombre. 3 días.
Apenas un párrafo. La caligrafía era torpe, infantil, como si quien escribiera hubiera olvidado cómo se forman las letras. Decía: hay una casa. Hay un hombre. Hay una carta. El hombre llega. El hombre lee. El hombre se queda. La casa respira. Repetir. Eso era todo. Un algoritmo. Una instrucción mecánica escrita por algo que ya casi no recordaba qué significaba ser humano. La diferencia entre el manuscrito de Sebastián, lírico, apasionado, aterrorizado y hermoso, y este párrafo era la diferencia entre un poema de amor y una lista de la compra. La misma intención, pero vaciada, erosionada. Como una playa que ha perdido toda la arena y solo queda la roca desnuda. Los ciclos se estaban acelerando. 11 días. 8. 4. 3. Y degradando. Cada iteración más pobre, más mecánica, más hueca. La casa no estaba ganando fuerza. Estaba perdiendo todo lo que la hacía funcionar. Estaba muriendo. Había estado muriendo durante 200 años. Y cada ciclo era un latido más débil de un corazón que no sabía cómo detenerse. Lo entendí sentado en el suelo, rodeado de páginas que olían a tiempo muerto, con medio cuerpo convertido en piedra y el retrato de una mujer con mis ojos mirándome desde la pared. Elena no era una esposa atrapada. Elena no era un fantasma. Elena no era una persona separada de la casa, prisionera entre sus paredes, luchando por liberarse. Elena era la casa. O más exactamente, Elena era la parte de la casa que no quería ser casa. Arnau se había fragmentado. Cuando su conciencia se disolvió en la piedra, no lo hizo de forma uniforme. La parte que amaba la vida, que temía la muerte, que se aferraba a la existencia con la desesperación de un náufrago, esa parte se convirtió en la casa. En los muros que respiran. En el manuscrito que atrapa. En el mecanismo del ciclo. Pero la parte que amaba a otros. La parte que era capaz de sacrificio, de renuncia, de soltar la mano de alguien querido para que pudiera marcharse libre. Esa parte se negó a disolverse del todo. Se aferró a lo último que Arnau recordaba antes de dejar de ser humano, el nombre de la mujer que había perdido. Elena. Su madre. Su esposa. El nombre que contenía todo lo que significaba amar a alguien más que a ti mismo. Y esa parte, ese fragmento de conciencia que cada ciclo se hacía más pequeño, más difuso, más cercano a la nada, llevaba 200 años intentando hacer lo que Arnau nunca pudo, dejar ir. Cada vez que la casa enviaba una carta. Cada vez que un nuevo nombre llegaba al valle. Cada vez que el ciclo empezaba de nuevo. Elena estaba ahí. Susurrando. Advirtiendo. Suplicando. No termines de leer. Por favor. Con menos voz cada vez. Con menos memoria. Con menos de todo. Y cada vez fracasaba. Y cada vez perdía un poco más de sí misma. Y seguía intentándolo. Eso no era valentía. Era algo más grande que la valentía. Era amor en su forma más pura y más terrible, el amor que sabe que va a perder y elige intentarlo de todos modos. Y yo la había encontrado en un retrato con mi cara. Entonces los recuerdos llegaron. No como en el capítulo 4. No como un fogonazo de 3 segundos que podía atribuir a la sugestión o al cansancio. Llegaron como una inundación. Como un río que revienta un dique. Como algo que llevaba décadas presionando contra una puerta y por fin la puerta cedía. Recordé cosas que no había vivido. Cocinar una paella en una cocina que no existe pero que reconocí como la cocina de esta casa antes de que la reformaran. Tararear una canción que no conozco pero que mis labios forman sin esfuerzo. Una melodía de los años 70 que Arnau escuchaba mientras escribía.
Extender la mano hacia un pomo que no está donde mis dedos esperan. Porque la puerta del dormitorio se cambió de sitio en 1912. Recordé el olor de la trementina. El peso del pincel. La textura del lienzo bajo los dedos mientras pintaba el retrato de una mujer que ya no existía. Intentando capturar una cara que se desdibujaba un poco más cada día. Y recordé la carta. No la carta que recibí. La carta que escribí. Recordé la presión de la pluma sobre el papel. La tinta negra que fluía con una viscosidad perfecta. La caligrafía que no era mía pero que mis dedos ejecutaban con la seguridad de quien ha escrito las mismas palabras 1000 veces. Estimado señor. No. Otra vez. Estimado señor Valls. Y la satisfacción fría y mecánica de sellar el sobre, sabiendo que llegaría en el momento preciso. Cuando no quedara nadie. Cuando la soledad fuera tan profunda que la casa pareciera una salvación. Me escribí la carta a mí mismo. Me atraje hasta aquí. Fui el cebo y la presa. El cazador y el animal. La trampa y el dedo que la activa. Soy Arnau. No. Arnau es lo que queda cuando me quitan todo lo que creo ser. Arnau es la piedra debajo de la piel. El gris debajo del color. La casa debajo de la vida. Miré el retrato de Elena. Me miró con mis propios ojos. Y por primera vez en esta pesadilla, no sentí miedo. Sentí duelo. Un duelo tan antiguo y tan vasto que no cabía en un solo cuerpo humano. Un duelo que necesitaba una casa entera para contenerlo. Estoy sentado en el escritorio del estudio oculto. La pluma está frente a mí. El papel está en blanco. Mi mano derecha es completamente gris, piedra desde los dedos hasta el hombro, extendiéndose por el pecho como raíces de un árbol que crece hacia adentro, y cuando la muevo, suena. Un susurro mineral. Piedra contra piedra. Pero todavía se mueve. Todavía obedece. Sin pensar, sin decidir, sin querer, sin intervención de la parte de mí que todavía se llama Hugo, cojo la pluma. La sostengo como se sostiene algo sagrado. Como se sostiene algo peligroso. La tinta moja el papel. Y escribo. No una carta. No una frase del manuscrito. Un nombre. Una sola palabra en caligrafía perfecta. Caligrafía que nunca aprendí. Caligrafía que mis dedos conocen desde antes de que yo naciera. Desde antes de que Hugo Valls fuera siquiera una idea en la mente de una casa moribunda. Y reconozco el nombre. Es el mío. El siguiente capítulo se publicará cuando seamos 50. 50 personas que conozcan la verdad sobre esta casa. Sobre lo que soy. Sobre lo que siempre he sido. Suscríbete. Porque lo que viene después es la última página. Y alguien tiene que leerla. Alguien tiene que saber cómo termina.